Siempre es bueno reunirnos para alabar el nombre de nuestro Dios, ¿ya? Porque de Él emana todo lo que nosotros necesitamos. Hoy día vamos a estar terminando con el sermón que llevamos ya, no sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como siete domingos. Hoy día vamos a terminar con este sermón de transformados. Amén. Así que le invito a que usted abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Si usted lo tiene ahí, nos ponemos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así su palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En el capítulo 12 que comenzamos ya hace varios domingos atrás, referente a este pasaje bíblico donde Dios nos llama a tener una transformación. Todo aquel que ha conocido a Cristo, todo aquel que ha entregado su vida al Señor, tiene que ser evidente en su vida que Dios realmente está teniendo y está haciendo una transformación en su vida. Amén. No podemos estar en los caminos de Dios, no podemos profesar que conocemos a Cristo si en nuestra vida no es evidente el cambio, si no es evidente en nosotros que estamos actuando, viviendo y pensando de una manera totalmente distinta a la sociedad y al mundo en el cual vivimos. Amén. Estas cosas no son separadas. Yo no puedo ser llamado hijo de Dios y vivir como vive el mundo. No, estas cosas van unidas. Yo conozco a Cristo y tiene que haber una evidencia en la transformación que Dios está haciendo en mi vida y en mi corazón. Y por eso Dios nos manda y nos llama en el versículo 1 y en el versículo 2 a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se recuerda? Debo presentar, eso nos llama a tener dominio propio, a no exponer mi cuerpo y mis miembros para el mal, para golpear, agredir, mentir. Yo no puedo exponer mi cuerpo para el mal. Dios quiere que presente mi cuerpo en sacrificio vivo, dominio propio, control a mis actos, ¿ya? Y también me pide que no me conforme a este mundo, sino que cambie mi manera de pensar para no ser arrastrado por esta sociedad y la manera que ellos piensan. Así que Dios espera una transformación total en cuerpo y en mente. Amén. En lo que se ve en mi cuerpo, pero también internamente en la manera de pensar. Y Dios espera que esta transformación no sea individualista, sino que la mostremos a través de nuestra relación con los demás, ya sea con nuestros hermanos en la fe, en la manera en que sirvo, en la iglesia, en la obra, en cómo me dirijo a ellos y también en mi relación con aquellos que no son creyentes. Dios espera que muestre
mi transformación, esa verdadera transformación que Dios está haciendo en usted y en mí, tiene que ser evidente, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? De forma práctica, a través de la humildad. Debo tener una actitud humilde, no tener un concepto más alto del que debo tener. No somos muchos sabios, como dice su palabra, sino que lo necio, lo vil escogió Dios de este mundo. Así que tenemos que tener un concepto de humildad cuando me relaciono con los demás, con mis hermanos y con los no creyentes. Debo tener una actitud de unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, debo estar unido al cuerpo de Cristo, debo congregarme, debo cooperar, debo estar ahí con todo lo que concierne a la obra de Dios. Luego en el versículo 9 en adelante, Dios a través de Pablo agrega otro elemento que es el amor. A través del amor nosotros evidenciamos la transformación. Debemos amarnos unos a otros. Debemos considerarnos y tratarnos con respeto y con dignidad unos a otros. No importa que lleve años en el Evangelio o que sea un niño en la iglesia, debo tratarlo con respeto y con dignidad. Eso habla que está el amor de Dios, y el amor de Dios me llama a mostrar que Dios está transformando mi vida. En el servicio a los demás tiene que ser con amor, con gozoso. Tengo que servir a Dios de buena gana, no de mala gana, sino que tengo que estar gozoso en el servicio. Tengo que dar para las necesidades de mis hermanos. No tengo que ser indiferente a las necesidades de los demás ni a las necesidades de la obra. Y tengo que practicar la hospitalidad. Amén. En mi relación con los que no creen, debo bendecir a los que me persiguen. Amén. Debo perseguir a aquellos que me persiguen. Y debo, hermanos amados, no debo pagar mal por mal, sino que tengo que amarlos y respetar y amar al prójimo. Eso es lo que el Señor nos llama. Son las maneras prácticas en que usted y yo vamos a mostrar que Dios verdaderamente nos ha transformado. Si no, el amor que tenemos, el amor que profesamos, no es verdadero, es fingido. Si yo no estoy haciendo esto, ese amor que profeso a Dios es fingido y no es verdadero. Porque el 13 y el 14 está relacionado con el 12, pero voy a dejar hasta acá. Le voy a dar término acá. Y creo que Dios aquí, a través del apóstol Pablo, agrega otro elemento por el cual nosotros podemos mostrar nuestra verdadera transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Y creo que este elemento es esencial en este tiempo que nosotros vivimos, ¿ya? Y este elemento es el sometimiento. Una otra manera en que yo puedo mostrar que verdaderamente Dios me ha transformado, me está transformando o me va a transformar es a través del sometimiento. Amén. Y ya antes de entrar a esto, quiero hacer una aclaración. Yo creo que todos hemos leído el capítulo, el 13, versículo 1 al 7. Es famoso estos versículos, ¿no es cierto? Todos lo hemos escuchado o lo hemos leído. Pero si hacemos una recopilación de lo que Dios viene hablando del capítulo 12, que sigue en el capítulo 13, como que el capítulo 13, versículo 1 al 7, como que es fuera de contexto. No sé si lo nota. Porque Dios viene hablando del amor, de nuestra relación, de cómo mostrar la transformación a los demás. Y en el versículo 13 como que Pablo cambia abruptamente, dice, sométase toda persona a la autoridad de Dios. Como que está como que fuera de contexto. Es más, leí por ahí que hay algunos eruditos en cuanto a la escritura en que algunos llegan a decir, personas con mucha formación en lo teológico, llegan a decir que el capítulo 13 del versículo 1 al 7 fue agregado. Es probable, algunos dicen. ¿Por qué? Porque como que no tiene correlación con el contexto del amor que venimos hablando del capítulo 12. Entonces algunos dicen que esto fue agregado porque como que no viene del contexto del amor que Pablo ya viene hablando
en el capítulo 12. ¿Ya? Como que no está la conexión, hablando semánticamente. Pero aún más hay otro elemento. En el versículo 2, donde Dios nos llama a tener una transformación y ya no pensar como piensa este mundo, y del versículo 3 en adelante, en el capítulo 12, no sé si usted puso atención, Dios nos llama efusivamente a hacer todo lo contrario de este mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, viendo esos contextos, ahora vemos a Pablo que nos dice: sométanse. Entonces, como que hay una contradicción, o bueno, o nos sometemos o no nos sometemos. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, algunos piensan o algunos dicen que del versículo 1 al 7, este pasaje fue agregado al original. Pero hay otros eruditos que piensan y que dicen que no es así, sino que tiene toda una relación referente a lo que Pablo viene hablando. Y del punto de vista mío, por si acaso, no soy ningún erudito, pero del punto de vista mío creo que encaja perfecto con la enseñanza que Dios viene hablando a través del capítulo 12. ¿Por qué? Primero, porque referente al sometimiento que Pablo está hablando, la palabra someterse es la misma palabra que ocupa en otros pasajes bíblicos donde Pablo también manda a los cristianos someterse a las autoridades. No es algo que se le ocurrió, sino que es algo que ya venía enseñando. Y lo vemos como por ejemplo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 15, donde Dios manda a través de Pablo a someterse a las autoridades. No tan solo lo vemos ahí, sino que también en Efesios Dios manda a los empleados a someterse a sus patrones. Y también en Efesios capítulo 5 Dios manda a las esposas a someterse a sus esposos. ¿Me está entendiendo? Entonces, desde el punto de vista bíblico podemos decir, y al menos yo, que concuerda perfectamente con lo que Dios viene hablando de la transformación. Debemos someternos. Amén. Amén. Yo sé que el tema del sometimiento es un problema para la raza humana. Es un problema para nosotros como seres humanos. Si hay algo con lo que chocamos, si hay algo con lo que tenemos conflicto, si hay algo que se nos hace difícil en la vida, es someternos. Amén. ¿Y por qué? Porque nuestra realidad, hermano, según la Escritura, hermano, nuestra realidad que como seres humanos, por naturaleza somos rebeldes. Esa es la verdad. ¿Ya? Es más, ahí mismo en Romanos capítulo 1, si quiere me acompaña, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, decidieron no honrar a Dios. El ser humano, la raza humana, de forma natural, nuestra naturaleza, por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos, nos cuesta ponernos bajo autoridad, nos cuesta esa parte. Y desde el principio, desde la creación lo vemos así. Dios ordenó que comieran de todos los árboles menos de ese, pero de ese comieron. Entonces, por naturaleza, desde ese momento, cuando el pecado entra en la humanidad, hermanos, fuimos infectados por este microbio del mal. Y hoy día, desde ahí en adelante, todos nacemos en maldad. Todos nacemos en pecado. Por eso que a nuestros hijos, cuando nacen, nosotros tenemos que enseñarle el bien. Le tenemos que enseñar que no mientan. Le tenemos que enseñar que sean respetuosos. Le tenemos que enseñar a que sean obedientes. ¿Por qué? Porque por naturaleza, de manera natural, brota en nosotros el hacer el mal, el no obedecer. Amén. ¿O no?
Porque incluso nosotros que ya somos adultos, usted que ya es adulto, por naturaleza, de manera natural, nosotros tendemos a revelarnos a lo establecido por Dios. Y cuando digo eso me refiero a que cuando yo no hago el bien que Dios dejó establecido, me estoy revelando a lo que Dios dejó establecido que tenía que hacer. Y por ende soy un rebelde. Por eso que la Escritura siempre nos está hablando y siempre nos está llamando a obedecer a Dios. Porque por naturaleza nosotros desobedecemos. ¿Está aquí, hermano? Amén. Entonces, esa es nuestra realidad. Nosotros por naturaleza somos rebeldes. Es más, en Primera de Juan, si quiere me acompaña, en Primera de Juan capítulo 1, un texto muy conocido, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice su palabra, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, si usted dice que es perfecto, si usted dice que es bueno o es buena, si usted dice que nunca se equivoca, es mentira. ¿Está aquí? Y nos engañamos a nosotros mismos, porque por naturaleza esa es nuestra realidad. Y Dios sabe y conoce nuestra realidad. Y nuestra realidad, nuestra tendencia es a desobedecer. Me cuesta someterme. Me cuesta someterme a las autoridades. Me cuesta someterme a lo establecido por Dios. Nos cuesta. Lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica del día a día. Siempre nos ha costado. Entonces, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, a los hermanos romanos, y hablándonos hoy día a nosotros del contexto que venimos hablando, hermano, una de las maneras en que usted y yo podemos mostrar realmente que Dios me está transformando, es que ahora yo me someto. Primero aquí Pablo está hablando de las autoridades de gobierno, al gobernador, al que lleva la espada, al que hace justicia. Dios dice a través de su palabra, sométase. Toda persona, o sea, el llamado es para todos, creyentes o no creyentes, porque el que nos sometamos todos hace bien para el buen funcionamiento del gobierno. Amén. Hermano, esto nos lleva a no aislarnos de alguna otra manera en nuestra responsabilidad cívica. ¿Está entendiendo? O sea, yo como cristiano, porque algunos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con la política, y está bien que no podemos mezclar la iglesia con la política, pero tenemos una responsabilidad con nuestras autoridades, y esto significa que yo tengo que votar. Porque es la manera donde yo voy a escoger a quién me voy a someter. ¿Me está entendiendo? Y yo como cristiano, si Dios me manda a someterme y me da el poder de escoger, de elegir, debo votar en conciencia cristiana. ¿Me está entendiendo? No, es que yo no me someto a este, no, es que este es facho, es que este es comunacho, es que este aquí, y nos vota. Porque algunos dicen, no, si yo soy de Cristo y no tengo nada que ver con eso, pero Dios te manda a someterte a eso. Entonces, de alguna otra manera, Dios nos está hablando de nuestra responsabilidad cívica. No podemos estar ajenos a esta realidad. Tiene que ir a votar. Y tiene que votar en conciencia cristiana. Amén. Porque el Señor nos manda ¿a qué? A someternos a nuestras autoridades. Obvio que uno quiere someterse con alguien que realmente haga bien el trabajo, ¿o no? Entonces cuando usted vaya, vote por aquel que cree que va a hacer bien el trabajo. ¿Está aquí? No sabemos quién lo va a hacer bien, pero nadie es perfecto, recuerde. Dios nos ayude, ya ese es otro tema.
Ya que el Señor nos ayude. Pero Dios dice, sométase. Dios le habla a sus hermanos y nos habla a nosotros, hermanos, y nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, el mandato es a someterse a toda persona, creyente y no creyente. Todos tenemos que someternos. Oiga, el sometimiento, hermano, no es símbolo de debilidad, no es símbolo de tener menos poder, no. El que funcione el sometimiento, hermano, ayuda al buen funcionamiento de las entidades. Porque si no hay sometimiento, hay desorden. Si yo no me someto, obviamente no va a funcionar bien el país, no va a funcionar bien el gobierno. Dios que busca que las instituciones funcionen bien. Y hay dos instituciones que Dios instituyó, el matrimonio y el gobierno. Los gobiernos. Y yo tengo que someterme a esto, para que esto funcione. Amén. Yo sé que en algunos no dan ganas de someterse. Pero Dios nos manda a someternos. Aquí, en esta parte, Dios no hace ninguna distinción. Dios no dice sométase a los de derecha, no lo dice. No dice sométase a los de izquierda, no lo dice. Dice sométase a todas autoridades superiores. Entonces, no hace distinción. Sea quien sea, tenga el color que tenga. Nosotros como cristianos debemos someternos. Por eso qué importante que vamos a votar, hermano. Qué importante. Amén. Por último, si no salió el tuyo, por último te queda la tranquilidad que votaste. Amén. Que el Señor nos ayude. Oiga, no es fácil esto, ¿ah? No es fácil, sobre todo cuando la autoridad que está arriba no te cae en gracia. O no es de tu sentir, por decir algo. No es fácil. Amén. Pero Dios nos manda a someternos. Primero tenemos que someternos todos, creyentes o no creyentes, pero como es para nosotros como creyentes debemos someternos. ¿Por qué? Porque a través del sometimiento vamos a mostrar, ¿qué vamos a mostrar? Que Dios verdaderamente me está transformando. Que Dios verdaderamente ha transformado mi pensar y mi manera de ver las cosas en esta vida. Recuerde que no podemos ser arrastrados por este tiempo, por este mundo, sino que debemos renovar nuestro entendimiento. Y ya ahora yo, como soy distinto, como Dios está cambiando mi vida, yo obedezco al Señor, sirvo al Señor, y el Señor me dice que debo someterme a toda autoridad. ¿Y por qué tengo que someterme a la autoridad? Si esa autoridad no me gusta, si esa autoridad no es de mi parecer, ¿por qué? El mismo versículo lo responde, dice, sométase toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas. ¿Por qué tengo que someterme? Porque todas esas autoridades son designadas por Dios. Dios quiso, Dios lo permitió, Dios dejó que llegara a ese lugar, Dios permitió que tomara ese control, Dios le dio esa autoridad y por ende yo debo respetar lo establecido por Dios. Recuerde que nosotros ya no servimos al hombre, nosotros ya no servimos a las personas, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, le servimos al Señor. Por eso que estamos siendo transformados. Entonces cuando yo me someto a una autoridad, me guste o no me guste, no es que me esté sometiendo a Él, me estoy sometiendo a lo establecido de mi Señor. Mi Señor lo puso, yo me someto, yo obedezco. ¿Me estás entendiendo? Porque si miro a la persona, no me van a dar ganas de someterme. Pero si miro a mi Señor, al cual puso su amor en mí, me voy a someter.
Amén. Entonces, ¿por qué tengo que someterme? Porque son designados por Dios. Pero pastor, esa, sí. Pero si se llevaron todo el dinero, sí, fueron designados por Dios. Pero si nos están cobrando unos intereses, sí, fueron designados por Dios. Está aquí. Por eso que aquí vamos mostrando, aquí Dios va mostrando verdaderamente los que han sido transformados. ¿Está aquí, hermano? Porque Dios busca que nos sometamos. Dios busca que respetemos esa autoridad. Dios no nos llama a rebelarnos. Dios no me llama a molestarme y a motivar a la gente a que hagamos barricadas. Es para que usted me entienda, por si acaso. ¿Ya? Ni que hagamos otro octubrismo. Dios no nos llama a eso. Porque en el octubrismo pasado, yo digo, ¿cuántos hermanos andaban ahí también? ¿Cuántos hermanos también se metieron a los supermercados? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está la verdadera transformación? Que el Señor nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé fuerza. Entonces Dios nos llama y agrega este elemento, hermanos, donde nosotros podemos ahora mostrar nuestra verdadera transformación. En que yo ahora reconozco esa autoridad, reconozco a esa autoridad de gobierno, a esa autoridad en mi trabajo, a esa autoridad en la cuadra, a esa autoridad en mi familia. Yo reconozco esa autoridad porque si está ahí, ha sido establecida por mi Dios, mi Señor, al que amo, al que me transformó, al que ha tenido misericordia. Del versículo 1 se recuerda por la misericordia, al que ha tenido misericordia de mí, a Él le plació poner a esa autoridad. Yo sé que algunos los queremos cambiar. Amén. Pero que el Señor nos ayude. Hermano, todas las autoridades son designadas por Dios. Él permitió, independiente de la forma, porque para llegar al poder hay diferentes formas. Algunos llegan por la fuerza, ¿o no? Hay gente que llega al poder por la fuerza, ¿o no? Como ha pasado en varios países, pasó en este también tiempo atrás, hay gente que llega al poder por la fuerza. Hay gente que llega por herencia. El chinito este que está allá, Jong-un, no sé cómo se llama. Esas personas heredan el poder, ¿se ha dado cuenta? Ya está preparando a la hija, algo así. Ellos heredan. El que estaba antes era su papá. Entonces hay gente que hereda el poder, que llega al poder por herencia. Y hay otros que son elegidas por votación popular, como acá en la democracia. Independiente del modo, de la forma que haya llegado al poder, independiente de la manera o de la forma en que llegó a ser autoridad, ha sido establecido por Dios. Porque usted puede decir, no, pastor, pero es que este llegó por la fuerza, no fue por Dios, lo pusieron a la fuerza, se tomaron el poder. Dios lo permitió. Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios, pero nos enriquece y nos enseña. Porque aquí yo tengo que mostrar ahora verdaderamente que Dios me ha transformado. Porque como lo he dicho varias veces en otra oportunidad, es fácil hablar que soy cristiano. Es fácil decir que soy hijo de Dios. Es fácil decir que voy a la iglesia. Es fácil decir que yo llevo años, que conozco la Escritura, pero que cuando hay que someterse no se somete. Oye, ¿de qué transformación me estás hablando? Mira lo que dice la Escritura. Dios ya no quiere que seamos arrastrados por la manera de pensar de este mundo. ¿Qué hace este mundo? Se revela. Es más, hay algunos filósofos que hablan de la libertad del hombre y que piensan que la rebelión es una forma de liberarse. Pero Dios no habla de rebelión, no habla de sometimiento. Y
Y es aquí donde chocamos con el pensamiento humanista. En que Dios me manda a someterme, me manda a reconocer, a respetar esa autoridad. Pero hoy día el gran problema que nosotros tenemos como seres humanos, hermanos, es que por naturaleza nosotros somos rebeldes. Hermano, cuando yo me rebelo, cuando no obedezco a la autoridad. Y yo he estado en rebeldía, tengo que reconocerlo. No he marcado las patentes en el vidrio de mi auto. ¿Y por qué? Porque yo encuentro injustas algunas cosas. ¿Y por qué no hacen esto mejor? Mire, nos van a sacar un parte por marcar, seguro no me van a robar el auto. ¿El pastor que usted tiene? Estoy esperando, así lo dije, con vehemencia. Estoy esperando que me pare uno para decirle, ojalá me saque un parte así. A Dios gracias no ha pasado nada. Lo voy a ir a marcar esta semana, hermano, los vidrios. Porque Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? Porque por naturaleza somos rebeldes. ¿Me entiende, no? ¿Y por qué? ¿Y sabe por qué? Y esto es más interesante. ¿Y sabe por qué somos rebeldes? Porque cuando yo me rebelo, ¿sabe lo que estoy diciendo en otras palabras? Dios se equivocó. Es que Dios no sabe. Si Dios supiera, no hubiera puesto a fulanito, hubiera puesto al otro. Y como Dios se equivocó, y como yo sé que se equivocó, yo me rebelo a eso. ¿Me está entendiendo? Porque cuando yo me rebelo a una autoridad establecida, y esa ha sido establecida por Dios, yo en otras palabras estoy diciendo, el Señor se equivocó, no sabe, yo sé. Entonces como yo sé, debería haber puesto al otro, no a ese. Este no debería haber salido este. Pero bueno, ¿quién tiene la razón aquí? ¿Me está entendiendo? Entonces tengo que tener cuidado con esto. Porque si soy un verdadero hijo de Dios, y a mí esta palabra me abofeteó cuando la estaba viendo con lo que le estoy contando recién, porque muchas veces pensamos que somos verdaderos, hemos sido verdaderamente transformados, pero cuando llega el momento de someterme, hermano, tengo conflicto. Cuando llega el momento de obedecer a la autoridad, de reconocer la autoridad que ha sido establecida por mi Dios, al que yo digo amar, ve que a veces somos fingidos en el amor. Decimos que amamos a Dios. Es más, algunos dicen, tenéis que amar a Dios como yo lo amo. Pero cuando llega la hora de someternos, de reconocer esa autoridad, la cuestionamos. Nos rebelamos. No, yo no pienso pagarlo. No pienso pagar esa parte. No pienso pagar esto. No pienso hacer eso. No, yo no lo pienso hacer. Y tenemos nuestras excusas. Pero esa autoridad fue establecida por su y por mí Dios. No se vaya. Amén. Entonces aquí yo muestro mi verdadera transformación. Porque todos los demás se van a rebelar, pero usted no. Todos los demás van a actuar como actúa la sociedad, pero usted no. Todos los demás van a tirar piedras, van a tirar bombas lacrimógenas, van a hacer una otra cosa, pero usted no. Los demás van a querer golpear, van a querer matar, pero usted no. Y todos van a decir, ¿y qué le pasa a usted? ¿Y qué le pasa a ella? ¿Y por qué es distinto? Porque Dios lo está transformando. Porque él o ella está sufriendo una verdadera transformación. El poder de Dios, el verdadero poder de Dios ha hecho una verdadera transformación en ese hombre y esa mujer. Ya no pienso como los demás. Pongo mi cuerpo en sacrificio vivo. Y me someto. Respeto a esa autoridad. Amén.
Que Dios nos ayude. ¿Y por qué tengo que respetarla, hermano? ¿Por qué tengo que someterme? Porque son designados de Dios. Pero también por qué tengo que respetar y por qué tengo que asumir esto. ¿Por qué? Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, si yo no respeto lo establecido por Dios, si yo no respeto esa autoridad, hermano, voy a tener problemas. Y esta palabra condenación que usa ahí, hermano, me llamó la atención porque usa este término tan fuerte, como que habla un poco, es como una palabra un poco escatológica, condenación final, la ira de Dios, está como un poco relacionada con esto. Y yo creo que puede tener las dos aplicaciones en el sentido, primero, si yo no obedezco a la autoridad, obviamente voy a tener consecuencias. Si la autoridad me dice que no robe y robo, me voy a ir detenido, voy a tener consecuencias, va a venir el castigo. ¿Me está entendiendo, no? Pero Pablo usa esta palabra que va más allá que en la condenación. Y creo que de alguna otra manera puede tener relación en el sentido que cuando yo desobedezco a la autoridad, obviamente soy un rebelde de Dios. Porque el verdadero transformado se somete. Y el que está en rebeldía con Dios va a tener condenación. No sé si me entiendo. Entonces, esto es grave desde ese punto de vista. Porque puede implicar mi eternidad, entre comillas. Creo. Porque si no me estoy sometiendo, y desde este punto de vista lo voy a explicar, porque si no me estoy sometiendo, si estoy siendo un rebelde, si me rebelo a todo lo establecido por Dios, quiere decir que mi amor no es verdadero, es fingido y quizás nunca he sido verdaderamente transformado. Y por eso puedo acarrear condenación. No sé si me logro entender. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, es bastante interesante. Entonces, debo someterme a toda persona, primero porque es designado por Dios, toda la autoridad. Todos los que están en eminencia, Dios los ha puesto. Pero también tengo que obedecer porque también hay un castigo detrás. Por eso la palabra de Dios dice, vaya conmigo, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, cuando hacemos lo bueno, el evangelio gana honra y gloria. ¿Ya? Versículo 4, porque es servidor de Dios. Mire cómo lo pone Pablo. Esas personas son servidores de Dios. No tan solo usted. No tan solo yo, usted que hemos creído en Él, somos servidores. Dios a través de Pablo los pone como servidores de Dios. ¿De qué punto de vista? Del punto de vista en que ellos tienen que castigar lo malo. Tienen que castigar al que se rebela. Y tienen que hacer justicia. Desde ese punto de vista, son servidores de Dios. Dios los puso para que hicieran el bien. Para que castigaran a aquel que no se somete. Amén. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué lleva? Lleva la espada. Esto se puede interpretar de alguna otra manera. Quizás la espada. El Estado tiene poder quizás para matar. Pena de muerte. Oye, hasta dónde estamos llegando con este sermón. ¿Ya? No voy a meterme ahí. Que el Señor nos ayude. No por casualidad lleva una espada. No, porque al que se revela, obedeces o no obedeces. Dios le da esa autoridad. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero hermanos, no tan solo tenemos que someternos por el miedo del castigo, sino que en el versículo 5 dice algo muy interesante, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, yo estoy consciente, el que tiene una mente transformada, el que tiene una mente transformada por Dios, entiende que esa persona está ahí por Dios y lo respeta porque su Dios lo pone como autoridad. Y en base a esa conciencia, en base a ese conocimiento, yo me someto a Él, respeto su autoridad, porque Dios lo puso ahí. ¿Me está entendiendo? Y no tan solo eso, sino que en base a esa conciencia, como dice el versículo 6, también pago mis tributos, pago mis impuestos. Porque reconozco que esa persona, en el trabajo que hace, en el servicio que hace, hermano, yo me hago deudor de ese servicio que ellos hacen en beneficio de todos nosotros y pago mis impuestos para que ellos hagan su trabajo. Me someto, no tan solo de palabra, sino que también pago mis impuestos. No los evado, no invento gastos, porque hay empresarios, algunos, muy poco acá en Chile, que inventan gastos para no pagar tanto IVA. Pero Dios no nos dice eso, no hace esa salvedad. Tengo que pagar mis impuestos. Ellos darán cuenta un día por su mala ejecución. Ellos darán cuenta un día por la autoridad que se les dio. Dios va a pedirles cuenta por su autoridad. Y ellos tendrán que dar cuenta. Nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra subordinación. Y de eso tengo que preocuparme. Allá, ¿qué hará con lo que damos, lo que no damos? Pero yo tengo que pagar mis tributos, tengo que pagar mis impuestos. Así nomás, sin boleta, así nomás, Juanito, así nomás. Y lo digo porque a mí me pasa también. Porque mostrar la verdadera transformación no es fácil. Hacer las cosas bien delante de Dios no es fácil. Nosotros somos distintos, pensamos de una manera distinta. Yo no puedo seguir avalando esa mala práctica, hermano, ¿de qué? Después, ¿cómo me paro aquí y predico? ¿Cómo? ¿Cómo hablo de rectitud, de honestidad? ¿Cómo? Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Me está entendiendo? Y que nuestra mente sea transformada. Ya no puedo pensar como el mundo, ni puedo actuar como el mundo, ni puedo exponerme a las cosas malas, porque yo quiero verdaderamente mostrar que el amor de Dios está en mí. Y una de las formas, hermano, en que Dios agrega otro elemento es a través del sometimiento. Tengo que someterme. No tan solo la autoridad de que Dios ha dejado establecida, sino que tengo que someterme a la autoridad que está por sobre toda autoridad y que esa es la autoridad de nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Debemos pagar, debemos obedecer por conciencia, hermano. No tan solo por el riesgo, por el peligro que tenemos, sino que por conciencia, por el conocimiento que tengo, por el conocimiento que usted y yo tenemos de la palabra de Dios y de cómo actúa Dios. Debo mostrar mi verdadera transformación. Debo obedecer, debo someterme a las autoridades, a las normas, a las leyes, a lo establecido por Dios. Amén. Con esto no estoy diciendo que usted no busque lo económico, busque lo económico. El apóstol Pablo le decía, no pregunte, cuando vayas a la carnicería, ni que ellos no podían comer carne sacrificada a los ídolos. No se podía comer esa carne, porque la habían sacrificado a un ídolo, a un demonio, y después te la iba a estar comiendo, o sea, no congeniaba con lo de Dios. Entonces Pablo, en esa
para tratar de dar esa libertad, porque también hay que comer, le dice a los hermanos, en Corinto está por si acaso, usted léalo. Le dice a los hermanos, cuando vayas a la carnicería o donde venden carne, compra sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque si el carnicero te dice, no, si este lo pasaron por el Dios no sé cuánto, no vaya a poder comprar. Es una forma de liberarte de eso. ¿Me está entendiendo? Amén. Pero si usted sabe y sabiendo lo hace, tenemos problemas. Amén. Que el Señor nos ayude. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, debemos someternos a toda autoridad, hermano, porque ha sido establecida por Dios. Y no tan solo por el castigo, sino que por motivos de conciencia, del conocimiento, de lo que yo sé, de lo que usted sabe, de lo que Dios nos ha enseñado. Debo respetar la autoridad y debo, hermano amado, someterme. Hermano, siempre hemos tenido problemas con el tema del sometimiento. Porque no tan solo Dios está hablando de las autoridades de las autoridades de gobierno, sino que de toda autoridad. También de las eclesiásticas. Tienes que someterte, tienes que respetar la autoridad establecida por Dios. Tus líderes, tu pastor. No es porque esté aquí, es lo que dice el texto. Allá usted, si quiere, me respeta. Yo sirvo al Señor. Pero si no me someto, voy a tener consecuencias. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Tu papá y tu mamá son tus autoridades. Hijo, hija, aunque tenga 40 o 50 años, son autoridad. ¿Me está escuchando? Usted tiene que reconocer esa autoridad. Es que mi papá aquí, es que mi mamá... no, tampoco hace la distinción. Es que mi papá es enojón, es que mi mamá es mandona, es que aquí, es que allá. No, aquí no hace ninguna distinción. Usted como hijo, como hija, usted tiene que respetar la autoridad establecida por Dios. ¿Ah? Es que mi mamá es metiche, es que mi mamá no me deja, es que mi mamá aquí, acá, si me revisa hasta el teléfono. ¿Es tu mamá? Los que tienen padres. ¿Dónde están los que tienen padres? Papá, mamá. Hay que someterse. Y tengo que respetar esa autoridad. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Porque a veces cuando estamos más grandes, como que nos ponemos a par. ¿Ah? Ya no le decimos antes, hola papito, no, ahora le decimos, ¿qué te pasa? ¿Ah? Como que nos ponemos a la par. Cuidado, y la autoridad sobre ti. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, y tus días serán alargados. Si quieres tener días buenos, honra a tu padre y a tu madre. No porque porque claro, hay algunos hijos que han tenido mayor formación que tu padre, a lo mejor has tenido más oportunidades que tu padre, a lo mejor sabes más que tu padre, a lo mejor eres más preparado que tu madre y tu padre, pero eso no te da el derecho de irrespetarlos. Seas doctor, abogado, hayas estudiado en Harvard, usted se me agacha ante su padre y ante su madre. Amén. Porque ellos son autoridad establecida no por Harvard, por Dios. ¿Ah? ¿Está bien? Que Dios nos ayude. Así que debo respetar esa autoridad. Porque hay unos hijos como crecen y ahora ya andan en auto, tienen iPod, tienen estudios acá, han viajado, han salido fuera de Chile. Ahora los miran como a par. No. Si te rebelas a lo establecido por Dios, acarreas condenación. Así que tienes que respetar a tu padre y a tu madre.
Si no respetas a tu padre y a tu madre, tu amor es fingido. Tú que dices que amas a Dios, eso es fingido, nadie te cree, ni Dios te cree. Porque el amor verdadero se muestra a través de una verdadera transformación, se muestra a través de mi sometimiento. Amén. Al esposo, la esposa. Hay problemas para someterse a veces. La mujer tiene que someterse. Tiene que reconocer la autoridad que Dios ha puesto. Reconoce la autoridad que Dios ha puesto en tu esposo. Y respétalo. Es que pastor, es que aquí, es que no hace ninguna distinción, ni aquí, ni en Efesios, ni en Génesis, ni en todos los lugares donde habla el matrimonio, no hace ninguna distinción. Sea como sea, tengo que respetar la autoridad de mi esposo. Es que no es cristiano, tienes que someterte. Tienes que respetarlo, tienes que tratarlo con dignidad, tienes que tratarlo con respeto. Porque a veces la mujer se molesta con el esposo y le habla como que le estuviera hablando a cualquiera. Yo estoy seguro que esas esposas, esas mujeres que trabajan, si su jefe las reta, no le levantan la voz. Pero al marido, váyase pastor, me voy a estero. Es una autoridad. No es que él, escúchame bien, hermana, no es que él sea mejor que tú, no. Es lo mismo que pasa en la empresa, no es que el jefe sea mejor que tú, incluso a lo mejor tú puedes ser mejor que tu jefe, técnicamente, desde el punto de vista de formación, pero ese jefe está puesto ahí porque Dios lo quiso y tengo que respetarlo. ¿Me está entendiendo? Y en ese respeto va a haber un buen funcionamiento en la empresa. Hermano, en el hogar pasa exactamente lo mismo. La esposa tiene que respetar a su esposo y el esposo tiene que respetar a su esposa también. Si tengo que decirle algo a mi esposo o tengo que decirle algo a mi esposa, oye, cuidado con tus palabras, con tus gestos, cuidado en el tono de voz que vas a ocupar. Estás hablando con una autoridad de la casa, ya sea tu esposa o ya sea tu esposo, cuidado. No estás hablando con tus hijos, ni estás hablando con tu compañero de trabajo, ni estás hablando, si eres jefe, estás hablando con un súbdito tuyo. No, estás hablando con una autoridad de tu casa. Cuidado. Si le vas a decir algo, dilo, pero dilo como corresponde, en el tono, con la palabra, en el tiempo adecuado y como corresponde. Porque esa autoridad ha sido establecida por Dios y tengo que respetarla. Muestra tu verdadera transformación y sométete. Respeta. Amén. Aquí en los matrimonios, cuando se enojan, se pierde el respeto. Pastor, pero es que yo nunca le pegaba a mi esposa, nunca le faltó el respeto. Es cosa de escuchar el tono de voz. Es cosa de escuchar las formas, el tono, las palabras que usas para dirigirte a tu esposo o a tu esposa. Cuidado, es una autoridad establecida por Dios en tu casa. Si verdaderamente Dios te ha transformado. Si verdaderamente Dios te ha transformado, muéstralo a través de este otro elemento, el sometimiento. El respeto a toda autoridad. Así que mañana cuando usted llegue a su trabajo y ahí está el jefe o la jefa, mire a Dios. Mire al Señor. Por eso el Señor dice que debemos mirar a Cristo, el blanco perfecto. Si me empiezo a mirar a los demás y los defectos, oye, no, miremos a Cristo. Ha sido establecido por Dios y debo someterme, debo respetarlo y respetarla. Amén. Si no hay respeto, hermano, no sé de qué transformación estamos hablando. Amén.
Hoy día más que nunca este elemento se hace esencial, hermano. ¿Sabe por qué? Con esto estoy finalizando ya. ¿Por qué se hace esencial este elemento del sometimiento? Porque vivimos en una sociedad rebelde. Vivimos en una sociedad que se revela todo. El llamado de la sociedad es a rebelarte. ¿O no? Hay un cierto sector político que llama a la rebeldía. Llama a salir, llama a quemar, llama a destruir, llama a buscar la violencia para conseguir sus propósitos, pero Dios no nos llama a eso, hermano. Hermano, está aquí. Así que el color político hay que dejarlo fuera, todo eso queda abajo, hermano. Cuando el Señor verdaderamente está en nuestra vida, hermano, nuestra transformación no es humana, es divina. Hoy día el llamado es rebelarse a la autoridad, es rebelarse contra los padres, es rebelarse contra el esposo, rebelarse contra el líder, rebélate contra tu pastor, contra la institución, rebélate si no te gusta, no, pelea por tus derechos, pero el Señor no nos habla eso. Y algunos te van a decir, es que, ¿sabes qué? La religión a ti te ha hecho mal, tú sois tontito, tontita, te van a decir. ¿No? Eso es lo que nos dice la sociedad. Tenéis que pelear por tus derechos. Sí, vamos a pelear por nuestros derechos. Pero no nos vamos a rebelar a lo establecido por Dios. Voy a respetar la autoridad. Voy a buscar otros medios, otras formas. Si creo que es injusto lo que estoy ganando, voy a ir y voy a hablar con aquel que realmente, si no estoy contento con la manera en que se está trabajando, si no estoy contento, voy a ir y voy a exponer y quizás voy a llevar incluso hasta una solución para que esto mejore, pero no voy a rebelarme sin causa alguna. No voy a golpear, no voy a matar a nadie. Recuerde lo que dice más arriba. Debo bendecir al que me persigue. No se olvide lo que hemos visto, no debo pagar mal por mal. Debo someterme. Amén. Debo respetar esa autoridad. Porque esa autoridad ha sido puesta por su Dios. Esos padres que usted tiene, ese esposo, esa esposa que usted tiene, Dios lo permitió. Solito la buscaste, solito lo buscó. Respételo, respétela. ¿Ah? Los hijos, respeten a sus padres. Debemos respetarnos unos a otros, someternos unos a otros. Amén. Que el Señor nos ayude. Pastor, ¿y hasta dónde tengo que someterme? O sea, ¿tengo que hacer todo lo que me dicen? Sea bueno, sea malo. No. Recuerde cuando estaba Pedro ante los sacerdotes y él dijo, ¿qué me conviene? ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? ¿Por qué? Porque ¿qué le estaban pidiendo a Pedro? Que no predicara más en el nombre de Cristo. No, cállate, no prediquís más ese nombre. La gente lo está siguiendo, estamos perdiendo el negocio del templo. Hermano, cuando una autoridad te lleva a hacer lo malo, tienes el derecho de Dios a rebelarte. No a golpear a la autoridad, a rebelarte contra eso que te pidió. ¿Me está entendiendo? Si la autoridad me lleva a hacer lo malo, a mentir, a engañar, a abusar de otros, a hacer cosas injustas, yo tengo todo el derecho en el nombre de Dios, porque por sobre esa autoridad hay una autoridad mayor que Dios. Yo respeto esa autoridad, obedezco, me someto a esa autoridad porque Dios la puso, pero si esa autoridad se vuelca en contra de mi autoridad superior, yo le puedo decir no. Pero te voy a echar, no importa, me voy, pero no lo voy a hacer. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Hasta ahí llega mi sometimiento.
Mi sometimiento tiene un límite. Si la autoridad me está llevando o nos está arrastrando a hacer cosas que no agradan a Dios, yo me declaro en rebeldía a esa autoridad y no a la de Dios. ¿Me entiende? Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos verdaderos hermanos y hermanas hay aquí que han sido transformados por Dios? Debemos mostrar humildad, unidad al cuerpo de Cristo, amándonos unos a otros, mostrando el amor de Dios, bendiciendo a los que nos persiguen, no pagar mal por mal, someternos a las autoridades, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y pensar como piensa Cristo y no como este mundo, no dejándonos arrastrar por este mundo. Eso mostrará en parte que usted verdaderamente ha sido transformado por Dios. Mientras todos los otros hijos se rebelan a sus padres, yo voy a obedecer a mi padre. Mientras el feminismo me llama a rebelarme contra mi esposo, yo me voy a someterme a mi esposo. Y le voy a hacer el plato que más le gusta. Eso lo agregué yo recién. Mientras la sociedad me llama a rebelarme contra todo liderazgo, yo me voy a someter a mi pastor, aunque no me guste. Mientras la sociedad me llama a rebelarme contra los gobiernos, a sacar a los presidentes que han sido escogidos democráticamente, yo no me voy a hacer lo mismo. Yo soy distinto. Yo he sido transformado por Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Cuando leemos todo el capítulo 12 y parte del versículo 13, hermano, creo que aún necesitamos que Dios siga transformando nuestra vida. Amén. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades.